Revelados. 8 increíbles snacks ricos en colágeno que transformarán tus manos y piernas débiles. La tarde caía sobre el vibrante barrio donde Rosa, madre soltera y enfermera, luchaba entre su agotador trabajo y las exigencias de 2 hijos que le esperaban en casa. Con cada jornada, sentía como su energía se desvanecía, como sus manos se volvían más débiles y sus pies dolían después de largas horas de pie. Rosa, quien había sido un símbolo de fortaleza en su hogar, comenzaba a dudar de su capacidad para seguir adelante. La tristeza la envolvía como una sombra difícil de ignorar. Un día, mientras atendía a doña Ana, una anciana a la que había aprendido a querer como a una abuela, escuchó algo que encendió una chispa de esperanza. Doña Ana hablaba de un antiguo tesoro, el colágeno. Su voz temblorosa y llena de recuerdos resonaba en la mente de Rosa. No son solo snacks, mija, son legados de nuestra cultura, decía Ana, al recordar las 8 recetas familiares que siempre habían traído vitalidad y sabor a su mesa. Aquel conocimiento ancestral parecía un faro en la tormenta que vivía Rosa, pero, al mismo tiempo, una duda la invadía: ¿realmente unas simples recetas podrían hacer la diferencia? El corazón de Rosa latía con fuerza, un torrente de emociones luchaban en su interior. Decidida a experimentar, comenzó a imaginar cómo preparar aquellos snacks. Sin embargo, las voces de algunos colegas resonaban en su mente. ¿Cómo un par de recetas pueden cambiar tu vida? La incredulidad de sus compañeros le desgastaba. Las críticas eran punzadas en un alma ya lastimada. Estaba poniendo en riesgo lo poco que había construido al intentar seguir un sueño que muchos consideraban ridículo. Aquellas dudas eran como un eco constante, su necesidad de apoyo chocaba con su deseo de seguir adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus hijos se acercaban al calor de la cocina, Rosa sentía que esos momentos eran una mezcla de alegría y temor. Con cada receta que intentaban, se reforzaba un lazo entre ellos, pero también crecía la presión. Las dudas se intensificaban a medida que los sabores saboreados y recordados comenzaban a aludir a un legado que temía no poder volver a revivir. La angustia se apoderaba de ella cuando, tras una jornada difícil, un comentario despectivo de un colega la dejó paralizada. ¿Vas a dejar que eso te importe?, se preguntó, su mente enredada entre el miedo a fracasar y la determinación férrea de no rendirse. Mirar a sus hijos le recordaba que no solo se trataba de ella, lo que quería construir era un ejemplo, una historia que les mostrara que no importar cuán oscura parecía la noche, siempre había una luz al final. Enfrentaba la posibilidad de presentar sus recetas en un festival local, una oferta que podía cambiarlo todo, pero el miedo la estrangulaba. ¿Tendría el valor de demostrar que su camino, aunque incierto y lleno de críticas, era el correcto? El reloj corría y la incertidumbre crecía, amenazando con consumirla. Todo dependía de esos próximos pasos. Rosa estaba al borde de un abismo, y la decisión que debía tomar podría definir su futuro. Rosa se despertó aquella mañana sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Los ecos de las dudas de la noche anterior la rodeaban, pero también había algo nuevo, una decisión que había tomado. Tras días de reflexionar, había decidido que presentaría sus recetas. ¿Por qué no? Debía demostrar que no solo era una enfermera, sino también una madre capaz de forjar su propio destino. La idea le llenó de entusiasmo y terror a partes iguales. En la cocina, mientras sus hijos se preparaban para el día, Rosa se dedicó a anotar las recetas que tanto había visualizado. Con cada palabra escrita, su determinación crecía. No eran solo instrucciones, cada ingrediente era parte de un legado que quería recrear. Se dio cuenta de que la cocina, además de ser un espacio físico, era un templo donde la memoria y la tradición se entrelazaban con el amor que tenía por su familia. Con el tiempo, visualizó el festival como un medio para sus sueños. Reconocía que los comentarios despectivos de sus colegas habían hecho mella en su seguridad. Dudar era humano, pero lo que debía enfrentar era su propia vulnerabilidad. Al prepararse para su presentación, abrazó esa parte de ella, decidida a convertir el miedo en un impulso, a mostrar auténticamente quién era. Cada tarde,
tras el trabajo, se sumergía en la cocina. El aroma de los ingredientes frescos la envolvía y, con cada ensayo, comenzaba a ganar más confianza. Sus hijos la observaban con curiosidad y emoción. Rosa les explicaba lo que estaba cocinando, y en esos momentos sentía que estaba no solo inculcándoles recetas, sino también valores, la perseverancia, la creatividad y el poder de las tradiciones. A medida que experimentaba, también le pasaba la batidora a sus pensamientos más oscuros. Comenzó a silenciar las críticas internas de su mente, reemplazándolas por afirmaciones de fortaleza. Sin embargo, en una de esas noches, cuando sus hijos ya dormían, la visitó el fantasma de la inseguridad. Se preguntó si realmente estaba preparada. ¿Qué tan fácil sería ser blanco de las risas y la burla? Pero luego recordó a doña Ana y sus palabras: la herencia es más que recetas, es valentía. Rosa se dio cuenta de que estaba escuchando a su corazón, y eso bastaba. El momento de la verdad se acercaba. Rosa consignó su participación al festival en un pedazo de papel, y mientras presionaba el bolígrafo, la adrenalina recorría su cuerpo. La decisión estaba sellada. En su mente, la presión se entrelazaba con la emoción. Tenía que dar un paso más allá de la zona de confort que había estado ocupando. La idea de compartir su historia con otros la llenaba tanto de esperanza como de temor. El día del festival llegó como un maratón. La mañana nublada le daba un aire de intriga. Las dudas aún merodeaban, pero un nuevo impulso emergió con fuerza. Mientras revisaba su stand, su mirada se posó en sus manos. Eran las mismas que curaban a sus pacientes, las que cuidaban de sus hijos, y ahora, también prepararían un legado. Mientras echaba un vistazo a la multitud, sintió un tirón, un deseo interno de demostrar que esto era más que una competencia. Era un destino hacia el que había estado trabajando y que no podía dejar escapar. La energía del lugar la invadió y, en ese instante, comprendió que, independientemente del resultado, había un valor inquebrantable en su actuación. Justo antes de que abrieran las puertas, se sintió lista, preparada para lo que estaba por venir. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que el verdadero reto no solo era presentar sus recetas, era enfrentarse a su propia historia, a sus miedos y a las voces que la había acompañado. La jornada apenas comenzaba y la gran pregunta aún flotaba: ¿quién era ella realmente y qué impacto tendría su decisión en su vida? La multitud empezó a entrar y un nudo se formó en su estómago. Rosa respiró profundamente, consciente de que la verdadera transformación no solo sucedería allí, sino muy adentro de ella. La mirada de sus hijos brillaba desde el rinconcito donde los había dejado. Era el momento de levantarse. Todo lo que había construido, los retos superados, estaba a punto de culminar en una decisión significativa. ¿Sería capaz de reclamar el poder de su historia y, en el proceso, redefinir su vida para siempre? Rosa daba pequeños pasos entre los puestos. El calor del ambiente contrastaba con el frío que sentía en su interior. La multitud empezaba a moverse, como un organismo pulsante, humano y lleno de expectativas. La adrenalina zumbaba en sus venas, un recordatorio del camino que había decidido recorrer. Sin embargo, en el fondo, un eco persistente retumbaba, las dudas regresaban, y con ellas, el miedo al fracaso. Con sus manos temblando ligeramente, Rosa tomó un vaso de agua. Sus ojos intentaban aferrarse a lo familiar, el rótulo de su stand, los colores vibrantes de los ingredientes expuestos, la sonrisa de sus hijos alentándola desde su rincón. Pero incluso esos detalles, que solían parecerle un refugio, se transformaban en espejos de su inseguridad. Las risas ajenas, la aprobación de los jueces, todo la desnudaba ante sus propios miedos. Se acercó al borde de su stand y se detuvo a observar. Las presentaciones de otras personas eran impecables, llenas de arte y destreza. Rosa cerró los ojos por un instante, respirando profundamente para calmar su mente. En ese acto de silencio, se enfrentó a su verdad: no podía compararse con los demás. Su historia, sus recetas, eran únicas y estaban cargadas de significado. Cada plato no solo contenía ingredientes, representaba todo lo que había pasado en su vida como enfermera, madre y mujer. En ese instante comprende que debía dejar de lado las voces que siempre le decían qué debía hacer o cómo debía ser. En su esencia más profunda, entendió que la autenticidad era su mayor fortaleza. Con una claridad sorprendente, se comprometió a ser honesta en su presentación. Decidió que cada palabra, cada gesto, debía reflejar su verdadero ser. Si bien el miedo seguía rondándola, ahora se convertía en un compañero,
uno que podría impulsar su pasión. Con el corazón latiendo firmemente, comenzó a preparar su primer plato, asegurándose que cada movimiento hablara en voz alta de su historia. La oportunidad llegó cuando el presentador la llamó. Rosa sintió que los ojos de la multitud pesaban sobre ella, pero el impulso de compartir su legado superaba cualquier inquietud. Caminó hacia el centro del escenario, donde todos los ojos estaban fijos en su figura. El momento la envolvió, y en un instante de vulnerabilidad, encontró su voz. Se presentó como Rosa, la madre y enfermera, y comenzó a contar la historia detrás de cada uno de sus platos. Mientras hablaba, sintió como sus palabras tomaban vida. Recordó cada risa en la cocina de su madre, cada lágrima de felicidad compartida con sus hijos al probar sus recetas, cada enseñanza de doña Ana. Las palabras fluyeron y, a medida que lo hacían, el miedo se disipaba, transformándose en un férreo sentido de propósito. Se dio cuenta de que no estaba allí solo para competir, sino para conectar, para brindar algo significativo. El aplauso estalló alrededor de ella, y sintió que, por primera vez, era vista en su totalidad. Pero cuando se giró para ver a sus hijos aplaudiendo con entusiasmo, un nuevo sentimiento la invadió. Era la certeza de que estaba rompiendo con cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva durante demasiado tiempo. Por fin, estaba reclamando su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que finalizaba su presentación, un murmullo inquietante surgió entre el público. La voz de alguien a su espalda, llena de sarcasmo, le hizo girar la cabeza. Era una compañera de trabajo, conocida por su carácter crítico, que soltó comentarios que la hicieron retroceder. La inseguridad la golpeó una vez más, pero ahora, tenía más claridad sobre quién era y qué valía. Mientras la multitud continuaba su camino, Rosa se enfrentó a la mirada desafiante de su compañera. Sabía que debía decidir, dejarse afectar nuevamente o descubrir hasta dónde podía llegar con la valentía que había cultivado. La jornada estaba lejos de terminar, y el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantenerse firme frente a la adversidad y defender su nuevo yo, o sucumbiría ante las críticas y el miedo? Rosa sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La multitud se había desdibujado y, en su mente, todo giraba en torno a aquella voz sarcástica que todavía resonaba en sus oídos. La crítica cortante parecía un eco interminable que intentaba retenerla en un lugar de inseguridad. Sin embargo, una chispa de claridad se encendió en su interior. La experiencia vivida sobre el escenario había cambiado algo en ella, no podía permitir que una sombra del pasado opacara su creciente luz. Dio un paso hacia adelante, poniendo espacio entre ella y la compañera que la desafiaba. No se trataba solo de una competencia, era su oportunidad de reivindicación, de mostrar todo lo que había aprendido sobre sí misma. El pesadez de la crítica abrazó su mente por un momento, pero se forzó a recordar el aplauso de la audiencia, el calor de la aceptación que había sentido al contar su historia. Allí radicaba su verdad. Necesitaba usar esa experiencia para alimentarse, no para limitarse. Decidió que era el momento de practicar lo que había predicado, ser auténtica. Sin desviar su mirada de la compañera, se sintió impulsada a hablar, a responder no solo a ella, sino a cada voz crítica que había encontrado en su vida. Entiendo que no todos encuentren valor en lo que hago, pero cada plato que cocino lleva una parte de mí. Soy Rosa, y esto es lo que tengo para ofrecer, dijo con voz firme. El silencio que siguió fue poderoso. Rosa notó cómo algunos en la multitud comenzaban a mirarse entre sí, interesados en esas palabras. Había algo que resonaba en su sinceridad, en su determinación para permanecer en pie, y en ese momento, sintió que no eran solo sus inseguridades las que estaban en la balanza, sino toda una comunidad en busca de autenticidad. Su decisión de mantener la compostura ante la crítica se convirtió en una fuente de empoderamiento. Caminó de regreso hacia su stand, con el corazón palpitando no solo por la adrenalina, sino por la certeza de que su camino no dependía de los aplausos, sino de su propia voz. Mientras se preparaba para atender a los que se acercaban curiosos, su mente se llenó de nuevas ideas. Necesitaba expandir su oferta, no solo a nivel gastronómico, sino también emocional. Comenzó a planear cómo los ingredientes de sus recetas podían hablar de temas más amplios, el compartir, la aceptación y el amor propio. Rosa decidió que su stand no sería solo un lugar para degustar comida, sino un espacio de conexión. Quería que las personas sintiesen su historia en cada bocado. Sustituyó los nervios previos a la competencia por pasión, observando su entorno y notando pequeñas cosas. El brillo de los ojos de los niños al probar un poco de su salsa,
La conversación animada entre los adultos en torno a sus recetas. Al final del día, mientras apagaba las luces de su stand, Rosa no se sentía exhausta, sino llena de energía. Había logrado compartir parte de su mundo y, en el proceso, había comenzado a descubrir el potencial inexplorado de su voz. Sin embargo, en la penumbra de su stand, al escuchar el murmullo lejano de las conversaciones que aún continuaban, una nueva inquietud la asaltó. ¿Qué pasaría si debía enfrentarse nuevamente a su compañera? ¿Y si esta vez la crítica era más dura? La incertidumbre le trajo una ola de ansiedad, provocando que su estómago se encogiera. Estaba a punto de abandonar el lugar cuando notó que había dejado algo importante en el escenario: su orgullo, el sentido de comunidad que había cultivado. Podía ser su arma en ese nuevo camino, pero también un arma en manos equivocadas. Mientras se retiraba, con los pensamientos agolpándose en su mente y el corazón acelerado por la posibilidad de revancha, supo que el siguiente paso sería clave. Había llegado el momento de preparar no solo platos sino estrategias para defender su nuevo yo, por encima de cualquier tempestad. Para Rosa, el verdadero reto apenas comenzaba. Decidida a no dejar que nada la detuviera, hizo un juramento mental: no solo se enfrentaría a la adversidad, sino que la abrazaría como parte de su propio crecimiento. ¿Hasta dónde la llevaría esa determinación renovada? La incertidumbre la aguardaba como un nuevo desafío, un camino lleno de decisiones que podrían definir quién sería en este nuevo capítulo de su vida. No había pasado mucho tiempo desde que Rosa se enfrentó a sus temores en aquella adversa competencia, pero la transformación que había experimentado la sentía vibrante y fresca. La resolución de mantenerse firme, de abrazar aún más su autenticidad, la empujaba a repensar cada intersección de su camino. La conversación en torno a sus recetas y la conexión que deseaba establecer con sus comensales ahora ocupaban su mente de manera casi obsesiva. Al llegar a casa, casi sin respiración, se dirigió a la cocina. Sabía que cada ingrediente que seleccionara sería clave, no solo en sabor, sino en mensaje. Los colores, la textura, la disposición de cada plato, todo contaría una historia. Lo que antes había sido un simple arte de cocinar, ahora se convertía en un vehículo para comunicar su esencia. Se sumergió en el mundo de las especias, buscando no solo aquellas que potenciaran los sabores, sino que también evocaran una sensación de calidez y calidez emocional. Sin embargo, la ansiedad por la posible confrontación con su compañera no se desvaneció. Esa crítica que había mencionado su debilidad devino en un monstruo en su mente, recordándole que aún había mucho por explorar en su interior. La voz de la inseguridad susurraba nuevamente, cuestionando su valor real en un entorno competitivo. Rosa no podía ignorar la presión, sabía que debía prepararse para lo inesperado. Fue entonces cuando decidió que no solo se enfrentaría a la crítica externa, sino que haría un trabajo bien profundo en su interior. Así, charlando con ella misma mientras mezclaba ingredientes, algunos de los cuales tenían propiedades de elevación emocional y curación, comenzó a esbozar un plan. No quería ser simplemente una chef, su meta era convertirse en una educadora, una guía para quienes deseaban resaltar su propia autenticidad a través del arte de la cocina. Sin embargo, sabía que esta misión requería algo más: conexiones y colaboraciones. Comenzó a pensar en los otros participantes de la competencia, en con quien podría unirse para ampliar sus horizontes. Se preguntó si podría encontrar a alguien con una historia similar, alguien que, como ella, hubiera enfrentado su sombra y salido adelante. La idea de colaborar resonaba profundamente en ella, como un eco que recordaba el valor del compartir. Una inesperada y sutil emoción comenzó a brotar, la posibilidad de ser parte de algo más grande que uno mismo. Una chispa de creatividad le iluminó el rostro mientras visualizaba un evento que integrara diferentes talentos y pasiones culinarias. La idea de un espacio donde la competencia se transformara en celebración la emocionaba. Al final de la noche, con las manos todavía impregnadas de aromáticas hierbas, Rosa decidió que se lanzaría a crear un pequeño evento de degustación, una experiencia donde cada plato contara una historia, donde los chefs pudieran compartir sus retos y triunfos. Mientras esbozaba el concepto en su bloc de notas, se dio cuenta de que estaba dispuesta a transformar no solo su carrera, sino también su forma de ver el mundo que la rodeaba. La energía que sentía era palpable, un fervor que se influía a sí mismo. Aunque la urgencia de la autodefinición la premiaba, al mismo tiempo, la llenaba de una anticipación entusiasta. Rosa no solo sabía que debía enfrentar su propia voz crítica, sino que estaba decidida a explorar cómo esa voz podría ser parte del cambio. Pero cuando pensó en su compañera y su ardiente sarcasmo, una sombra de duda emergió de nuevo.
¿Qué pasaría cuando se enterara de su ambición de cambiar el formato de la competencia? La competencia encarnaba un riesgo que la paralizaba una vez más. Aún así, esta vez Rosa no iba a dejarse vencer. Había decidido que los miedos debían servirle de combustible. Con una determinación renovada, cerró el carnet de notas, sabiendo que el próximo paso no solo era una prueba de su talento, sino una oportunidad de abrazar e incluir a otros en su viaje. Pero una pregunta aún flotaba en su mente: ¿estaría lista para enfrentar la respuesta que iba a recibir de su rival, una vez que se lanzara al abismo de su propio sueño? Rosa despertó temprano al día siguiente. La luz del sol colaba por la ventana, despertando un nuevo sentido de propósito dentro de ella. El olor del café recién hecho la invadió, pero hoy no sería un día como cualquier otro. En su mente, cada segundo importaba. Tenía que prepararse, no solo para el evento que proyectaba en su mente, sino también para enfrentar el juicio de su compañera. Mientras se vestía, se miró al espejo. Reflejado en ese cristal estaba realmente la chef que siempre había soñado ser. La idea de trasladar su visión a la real público vibró en su interior, pero la voz de la duda seguía resonando. Como una melodía que no podía ignorar, cuestionaba su capacidad para ser la líder y guía que deseaba ser. Sin embargo, en lugar de sucumbir, eligió transformarla en motivación. Si no crees en ti misma, ¿quién lo hará?, se dijo en un susurro. Con su mente enfocada, se tiñó de varias tonalidades de emoción mientras pasaba por la lista de contactos de su teléfono. Allí estaban sus compañeros, todos portadores de talentos que aún no había descubierto en ellos. Si algo había aprendido de su experiencia en la competencia, era que cada persona a su alrededor poseía una historia única y la posibilidad de unirse en un objetivo común. Sin pensarlo dos veces, decidió enviar un mensaje a algunos de ellos, preguntando si estarían interesados en colaborar en su evento de degustación. Cada respuesta positiva fue como una inyección de confianza. Sin embargo, la llegada de un mensaje podía cambiar el tono de su día. Justo cuando estaba a punto de organizar su agenda, su compañera de cocina, la misma que había alimentado sus inseguridades, respondió con un simple ¿de qué se trata? Esto fue como un estallido. El riesgo de confrontarse con su juicio comenzaba a asomarse. Conteniendo la respiración, decidió ser franca. Quiero crear un evento donde todos podamos compartir nuestros platos y las historias detrás de ellos, escribió. Una vez enviada la respuesta, la ansiedad la invadió nuevamente. Pero esta vez, en lugar de cerrarse, respiró profundamente. Sabía que la autenticidad siempre era más poderosa que el miedo. Y mientras esperaba una respuesta, se sumergió en la planificación del evento, creando un listado de ingredientes y posibles recetas que incluirían ese hilo de conexión emocional. La idea de involucrar a otros la impulsó. No solo estaba creando un menú, sino que estaba tejiendo una red. Comenzó a entrevistar a sus colegas sobre sus inspiraciones y sus desafíos, convencida de que al compartir sus historias, podían transformarlas en una experiencia colectiva. Cada conversación se convirtió en un ejercicio de introspección tanto para ellos como para ella. Lo que antes consideraba solamente una cocina competitiva, la había llevado a descubrir la importancia de la comunidad, aunque la idea de compartir protagonismo seguía generándole temor. A medida que avanzaba el día, la presión aumentaba. La incertidumbre sobre la reacción de su compañera la llevó a morderse las uñas mientras pensaba en su posible desdén. Quizás no debería haberlo dicho, se cuestionaba a sí misma mientras sus pensamientos se amontonaban. Pero se detuvo y recordó su decisión de abrazar su autenticidad. Finalmente recibió la respuesta. Me parece una buena idea, pero también te advierto que no será fácil. Espero que estés lista para lo que se viene. Las palabras la atravesaron como un puñal, pero también como un llamado. Rosa sintió que el desafío se extendía. Si iba a asumir su papel de líder, debía hacerlo con valentía. Estoy lista para todo, respondió con pulso firme y un golpe en el teclado, pero dentro de sí, la inseguridad se agolpaba. Aún así, había un fuego creciente en su interior, una fuerza que la empujaba a luchar por su sueño contra todas las adversidades. Mientras comenzaba a trazar la carta del menú, en su mente resonaba una creencia fundamental: el viaje hacia la autenticidad no sería fácil, pero cada construcción de confianza la acercaba más a la Rosa que quería ser. Sintió como esa mezcla de nervios y emoción la empujaba hacia adelante con fuerza. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar en su camino? ¿Sería suficiente la preparación de su papel? Las respuestas aún eran inciertas, pero una cosa era clara.
El próximo encuentro con su compañera no sería solo un enfrentamiento de talentos, sino una confrontación de valores. La verdadera batalla comenzó a formarse en el horizonte, y Rosa sabía que debía estar lista. El día siguiente comenzó marcado por una palpable mezcla de ansiedad y determinación. Rosa abrió los ojos con la luz del sol, pero esta vez se sentía diferente. Había una chispa de resolución en su interior. Sabía que cada acción que tomara en las próximas semanas la llevaría más cerca de convertirse en la chef que tanto aspiraba a ser. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente se centraba en las tareas que debía realizar para materializar su evento. Había creado un cronograma y una lista de ingredientes a adquirir, pero no podía evitar sentir que había algo más grande en juego que aquellas simples actividades. Se dio cuenta de que, al comunicarse con sus colegas, estaba abriendo caminos no solo para ellos, sino también para su propio crecimiento. Al llegar a la cocina, el ambiente ya era palpable. Las voces de los chefs resonaban en un bullicio cómodo, pero el nudo en su estómago regresó cuando vio a su compañera, Clara. El juicio de Clara la envolvía como una sombra. Pero en lugar de permitir que la incomodidad la dominara, Rosa se dirigió hacia ella con un enfoque decidido. ¿Te gustaría ayudarme con el evento? Me gustaría contar con tus ideas, propuso sin titubeos. Clara levantó una ceja, sorprendida. ¿A mí? Pensé que mi enfoque era muy competitivo para eso. Pero Rosa percibió un destello de curiosidad en su mirada. Tal vez sea el momento de cambiar un poco las reglas del juego, respondió, sintiendo como la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Mientras tanto, decidió participar en un concurso de recetas que tenía lugar esa semana. Rosa lo vio como una oportunidad para probar su platillo estrella recién creado, pero en su mente se libraba otra batalla. La sensación de ser juzgada era agobiante, pero la necesidad de desafiar sus propios límites era más fuerte. Vivir bajo la sombra de los demás no podía seguir siendo su realidad. Cada ensayo de su receta se convertía en un reto personal. A medida que cocinaba, cuestionaba cada decisión. No era solo acerca de la comida, sino de lo que cada sabor representaba para ella. Cernía la idea de que cada ingrediente debía contar una historia, y en ese proceso, Rosa empezó a descubrir aspectos de su personalidad que desconocía. La presión del concurso se acercaba, y las voces del temor volvieron a susurrar en su mente. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fracasas? Pero por primera vez, Rosa se detuvo a observar esas dudas. Elegir no escuchar a esa voz inquietante se convirtió en un acto de rebeldía contra el miedo. Cada vez que dudaba de su habilidad, se recordaba a sí misma que había tomado este camino porque estaba comprometida con su propio crecimiento. A pocos días del concurso, sentía que se enfrentaba a una encrucijada. Podía continuar disfrutando de su cocina tranquila, sumida en la comodidad, o podía dar el salto y mostrarle al mundo y a Clara que estaba lista para todo. Pensó en cada conversación que había tenido con sus colegas y cómo esas interacciones habían comenzado a moldearla en una chef más segura y audaz. Con su decisión firme, Rosa se dirigió a la práctica final. Al entrar en la cocina, en lugar de nervios, sintió una explosión de energía. Preparó los ingredientes con una fluidez sorprendente, con precisión y emoción. En cada movimiento, forjó la chef que siempre había querido ser, en lugar de la cocinera asustada que había sido hasta ahora. Mientras retiraba su platillo preparado y lo plasmaba en un emplatado sofisticado, se dio cuenta, estaba lista para no solo ser escuchada, sino para ser vista. El siguiente paso se sentía como un cruce de caminos. ¿Qué decisión tomaría frente a su temor en el concurso? La importancia de esa respuesta le provocaba cosquilleos de adrenalina mientras se acercaba a la mesa de evaluación. Pero antes de que pudiera presentar su plato, una sombra se cernió sobre ella. Clara apareció nuevamente, esta vez con una propuesta provocativa. Quizás no se trate solo de quién gana. Tal vez deberíamos unir fuerzas en vez de competir. Rosa sintió un tirón en su estómago. ¿Podría ceder al impulso de la colaboración en lugar de la competencia? La decisión que tomaría ante esa inquietante propuesta podría cambiar todo el camino que había decidido recorrer. La propuesta de Clara resonó en la mente de Rosa como un eco persistente. Colaborar, unirse, compartir. Cada palabra era una invitación a salir de su zona de confort y a romper con la noción de que el éxito debía ser un esfuerzo individual. Pero a medida que sopesaba la idea, la angustia se mezclaba con la curiosidad. En su mente, la pregunta latente era si estaba realmente dispuesta a compartir el reconocimiento que tanto deseaba. Por un momento, Rosa dudó. La imagen de su plato,
su creación, siendo presentado en conjunto con Clara, la llenó de inquietud. ¿Realmente crees que uniendo fuerzas sería mejor?, preguntó sin poder evitar que su voz temblara. Clara, con una mirada decidida, contestó, por supuesto, podríamos crear algo que nadie ha visto antes. Juntas, podríamos impactar más. Rosa se encontró ahondando en sus propios sentimientos. Había comenzado a concebirse como una chef capaz de crear y presentar su arte, pero la idea de formar un dúo desdibujaba ligeramente la imagen que había construido de sí misma en los últimos días. Era una oportunidad tentadora, sí, pero también aterradora. La noción de compartir el reconocimiento formaba un nudo en su estómago. Mientras continuaba su preparación, su mente se llenó de cuestionamientos. Su participación en el concurso había sido prometedora, llena de autodescubrimiento y revelaciones personales. ¿Cómo encajaría una colaboración en todo eso? En su taller de cocina, cada ingrediente que seleccionaba se había convertido en una extensión de su ser. ¿Podría permitir que otros también dejan su huella en su obra? El día del concurso comenzó como un torbellino. El bullicio de la cocina era frenético, y Rosa maniobraba entre la emoción y la ansiedad. Las voces de los evaluadores complementaban el caos, pero en el fondo, un sentimiento de resolución comenzaba a afianzarse dentro de ella. Clara había hecho un buen punto, acerca de cómo la colaboración podía abrir nuevas puertas. Era momento de dejar atrás el miedo y salir de su burbuja. Al finalizar la jornada de preparación, Rosa se acercó a Clara. Me gustaría intentarlo. Si vas a asumir un papel clave en esta creación, trabajaremos juntas en el menú. Pero debemos asegurarnos de que nuestros estilos complementen, no compitan, dijo, sintiendo el peso de su elección. La vulnerabilidad denotaba su deseo de crecer, pero también su necesidad de establecer límites. Era un paso hacia la colaboración, pero también hacia la autodeterminación. La propuesta fue recibida con entusiasmo por parte de Clara, que comenzaba a desplegar ideas e ingredientes que Rosa jamás había considerado. Juntas, comenzaron a experimentar con sabores, texturas y presentaciones. A medida que avanzaba el trabajo, Rosa se dio cuenta de que la conexión que estaban estableciendo sobrepasaba el ámbito profesional. Cada broma y cada idea nueva enriquecían su tiempo juntas y le hacían entender que la colaboración podía ser tan poderosa como competir individualmente. Sin embargo, la fecha del concurso se acercaba y el reloj comenzó a contar. Rosa, aún sintiendo la adrenalina de la preparación, se odiaba por momentos de duda que la asaltaban. En la cocina, mientras mezclaba especias y creaba salsas, no podía evitar pensar en las repercusiones de enfrentarse a su miedo. Pero aquello no solo era un reto, era su camino hacia la transformación personal. El día del concurso, la tensión era palpable. Rosa se situó junto a Clara, observando a sus compañeros con la ansiedad a flor de piel. Sin embargo, lo que antes habría sentido como competencia, ahora se tornaba en expectativa. Había algo hermoso en la idea de hacerlo juntas, de demostrar que el verdadero logro no se trataba solo del triunfo personal, sino del impacto que se podía generar cuando se unían fuerzas. Mientras se preparaban para presentar su plato, Rosa miró a Clara, sintiéndose más fuerte que nunca. Era el momento de traspasar su zona de confort de una manera sorprendente, de romper las cadenas del autoaislamiento. Pero justo cuando estaban a punto de presentarse ante los jueces, Rosa vio a otro rival, uno con un estilo que desataba su inseguridad de inmediato. La sombra de la duda volvió a cernirse, y en cuestión de segundos, comenzó a cuestionar su valentía y la unión. ¿Podrían realmente superar a los demás y demostrar que la colaboración es la verdadera clave del éxito? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, la esencia más profunda de lo que realmente significaba para Rosa ser una chef. Rosa sintió que el aire se volvió pesado. El momento que había anticipado con emoción ahora estaba empañado por la duda. Sus pensamientos comenzaron a reelaborar lo que ayer parecía un compromiso poderoso. ¿Qué tal si hemos cometido un error?, se preguntó en silencio mientras sus manos comenzaban a sudar. La competencia visualmente imponente de su rival, un chef reconocido por su técnica impecable, minó su confianza. A pesar de la presión, algo dentro de ella también empezaba a florecer. Recordó el proceso de creación que había vivido al lado de Clara, la sinergia al perseguir una idea en conjunto, la manera en que las nuevas perspectivas abrían su mente hacia sabores desconocidos. No podía permitir que el temor la aplastara. Lo que compartía con Clara era una experiencia invaluable que la había llevado a repensar su concepto de éxito. Sin embargo, el dilema pesaba en su mente y su corazón,
¿Era suficiente tener conexión y creatividad, o necesitaba también la validación externa para sentir su valor como chef? Ese cuestionamiento se intensificó al ver al jurado, quienes colocarían en el balance no solo el plato, sino sus sueños y aspiraciones. No se trata solo de mí, se recordó. Si ganamos, será por lo que creamos juntas. Esa afirmación resonaba profundamente, pero la inseguridad surgía como un eco persistente, recordándole la posibilidad de fracasar o, aún peor, de desvanecerse en la sombra de la colaboración. Mientras aguardaban su turno, Rosa observó cómo varios participantes preparaban sus propios platos, perfectamente orquestados, cada uno cocinando al ritmo de su propia melodía. Era como si cada chef estuviera en una competencia interna, una guerra silenciosa donde cada uno buscaba destacar. Aquello despertó el fuego competitivo en ella, pero al mismo tiempo, encendió un temor aún más profundo, el de perder su individualidad en medio de tanto ruido. «Clara, ¿estás lista?», preguntó, intentando insuflar un atisbo de confianza en su voz. La respuesta de su colega fue firme. «Más que lista. Solo piensa en el plato y en lo que realmente hemos logrado. Eso es lo que debemos mostrarles». La convicción en las palabras de Clara sirvió como un pequeño bálsamo para Rosa, aunque aún le quedaba por deshacer el nudo de dudas que la atenazaba. El plato, una fusión de creatividad con ingredientes locales que habían seleccionado juntas, estaba ahora listo. Aún así, la imagen de su rival recurrentemente se instalaba en su mente. La sombra que proyectaba eran los reflejos de inseguridad acumulados a lo largo de los años. Le recordaba que siempre había tenido miedo de ser vista, de exponerse a las críticas. Pero, en un susurro interno, comprendió que ese miedo era también un motor, empujándola a hacer más. Finalmente, el jurado llamó su nombre. Rosa avanzó hacia la mesa, tomando un profundo aliento, cada paso marcado por la resolución de dar un paso más allá de sus limitaciones. Mientras presentaba su creación, sentía como la energía de la sala se concentraba en su obra conjunta. Para su sorpresa, la mirada del jurado se iluminó al observar lo que habían preparado. Un momento de conexión, un instante donde el éxito ya no giraba únicamente en torno a su nombre, sino al legado que estaban comenzando a construir juntas. Sin embargo, a medida que los jueces evaluaban su plato, una voz al fondo interrumpió su concentración. Era el rival que había capturado su atención, blandiendo un plato que prometía desafiar todas las expectativas. En un instante de reconocimiento, Rosa supo que este sería el verdadero momento en que tendría que confrontar no solo su temor a la mirada ajena, sino su nuevo compromiso con la colaboración. Es hora de mostrar lo que realmente somos capaces de hacer, pensó. ¿Podrían, al final, superar no solo al rival, sino también sus propios límites? Se encontró en la línea de fuego, un nuevo desafío ante sí. El impacto del resultado no solo definiría quién se alzaría como ganadora, sino también quién sería Rosa en este nuevo capítulo profesional y personal. Justo cuando se dio cuenta de que este desafío se desbordaba en significados más profundos que los simples premios, una claridad implacable le atravesó el pensamiento. Lo que estaban a punto de presentar era solo el comienzo de su verdadero viaje. Rosa sintió su corazón latir con fuerza. En su mente, una pregunta flotaba: ¿realmente estoy lista para todo lo que esto pueda significar? La respuesta emergía, pero se ocultaba en el alcance de la evaluación del jurado. Y en ese instante, todo lo que había aprendido, tanto en la cocina como en su vida, estaba a punto de ser puesto a prueba. Rosa se encontraba en el umbral de una nueva realidad. El resultado del concurso había sido un éxito resonante. Habían logrado obtener el reconocimiento del jurado, no solo por su exquisito plato, sino por la historia de colaboración y autenticidad que había resonado en cada bocado. Fue un momento catártico, un instante que selló su transformación. Al regresar a casa, la luz que entraba por la ventana iluminaba no solo su entorno, sino también el nuevo camino que había decidido tomar. Miró a sus hijos, quienes la recibieron con sonrisas llenas de orgullo y alegría. Había logrado construir una historia que trasciende la cocina, un legado que contaba sobre la valentía, el compromiso y el poder de la voz propia. Rosa entendió que su viaje no había sido solo sobre la comida, había tocado el alma de lo que significa ser verdaderamente auténtica. Con cada paso que daba hacia adelante, sentía como la confianza que había cultivado con Clara en la competencia se extendía como un eco en su vida. Juntas, habían demostrado que la unión y la creatividad podían desafiar incluso a las inseguridades más profundas. Ahora, Rosa no solo era madre y enfermera, era una chef con una identidad sólida y con un propósito claro.
Su éxito ganó visibilidad. Comenzaron a surgir oportunidades para dar talleres y compartir sus recetas en diferentes espacios. Además, la idea del evento de degustación que había planeado antes se volvió un proyecto en el que muchas personas se unieron, creando un ambiente de inclusión y celebración de la diversidad culinaria. Rosa ya no era una enfermera sumida en la duda, se había convertido en un faro de inspiración, guiando a otros en su camino hacia la autoexpresión y el orgullo personal. Fue en una de esas sesiones de taller, rodeada de nuevas voces y risas, que Rosa finalmente comprendió la magnitud de su transformación. Un participante se acercó a ella y le confesó que había estado luchando con su propia inseguridad en la cocina, sin saber si valía la pena seguir. Rosa, sintiéndose completamente en sintonía con sus palabras, le respondió: es en nuestra vulnerabilidad donde reside nuestro verdadero poder. Cada receta cuenta una historia, pero lo que realmente importa es cómo cada uno de nosotros se cuenta a sí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo una chef compartiendo sus secretos culinarios, era una líder con una misión. A medida que los días pasaban, Rosa se dio cuenta de que la decisión de colaborar con Clara había desencadenado algo más grande que un simple triunfo. Había transformado su vida, alimentado su pasión y establecido un nuevo estándar de éxito que no se medía únicamente por premios y trofeos, sino por el impacto que podía tener en la vida de los demás. Rosa se sintió como una nueva mujer, una madre que había aprendido a sonreír con fuerza incluso en medio de la adversidad. Cada vez que cocinaba, recordaba la importancia de mantener viva la tradición y a doña Ana, quien había sido la semilla de su camino. Volver a conectar con su infancia y abrirse al mundo había sido su mayor logro. Y así, al mirar hacia el futuro, Rosa se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Sabía que la vida estaría llena de altos y bajos, pero estaba preparada para navegar sin miedo. Había conquistado sus demonios y despertado su voz. La cocina se había convertido en un refugio y una celebración de la vida, y su legado ahora estaba más vivo que nunca. Rosa, la madre, la enfermera, y ahora la chef, había alcanzado el equilibrio que tanto anhelaba. Había dado rienda suelta a su voz, probando el poder de la autenticidad. A medida que su historia comenzaba a resonar más allá de su capacidad culinaria, el mensaje que compartía se convirtió en un llamado al empoderamiento. Rosa sabía que su misión no solo era presentar recetas, sino despertar en otros la chispa que ella había encendido. Esta era su vida, su legado, y estaba lista para llevarlo a nuevos horizontes. Ahora, como un auténtico testimonio de su valentía y su transformación, se encontraba en un punto crucial donde podía inspirar y guiar a otros. Nuevas historias estaban por llegar, y Rosa estaba ansiosa por compartirlas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de esta comunidad. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.